Hola, ¿qué tal están? Desigualdad económica. En este vídeo ofreceré algunas explicaciones acerca de la cuestión de la desigualdad en el mundo. Hay que considerar, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, que sirve como indicador para medir, diríamos que la renta per cápita de cada persona en función también del Producto Interior Bruto del país. El índice de desarrollo humano, por tanto, se establece o se determina atendiendo a la esperanza de vida al nacer, por ejemplo, a las posibilidades de acceso a la educación, a los recursos económicos de sus ciudadanos, etcétera. Y mide, por tanto, la capacidad de cada país para ofrecer una vida digna y para que los ciudadanos también disfruten de una vida larga, saludable y productiva de acuerdo con sus necesidades e intereses. En este sentido, está claro que vivimos en un mundo interconectado, en el que se ha creado un mercado global que reúne o integra a todos los países, y este comercio mundial se basa en un intercambio desigual e injusto, en el que predominan sobre todo los intereses de los países desarrollados sobre los países pobres. Este sistema, además, se distingue porque tiene un núcleo dominante llamado centro, formado por los países más ricos e industrializados, y una parte denominada periferia, a la que pertenecen los países pobres que carecen incluso de lo más necesario. De hecho, hay datos tremendos. Por ejemplo, el mundo es injustamente desigual, ya que el 80% de la riqueza mundial se concentra en menos de un 20% de la población del planeta y en algunos casos en menos de un 5%. En cuanto a las causas de la desigualdad, pues son numerosas. Hay que decir también que a partir de la revolución industrial de finales del siglo XVIII los países europeos se industrializaron y se reservaron el disfrute de los avances tecnológicos. Mientras tanto, la mayoría de los países localizados en el hemisferio sur fueron colonizados para explotar sus riquezas minerales y de otro tipo, de materias primas, recursos energéticos, y esto hizo que, diríamos que se favorecieran los intereses de los países más desarrollados frente a las colonias. De hecho, muchas antiguas colonias podemos decir que fueron convertidas en los países menos desarrollados y se caracterizan estos países que antiguamente fueron colonias por la dependencia económica y tecnológica de las antiguas metrópolis. Además, ha habido numerosos conflictos armados derivados de la creación artificial de fronteras y también debido al enorme crecimiento demográfico a pesar de los problemas sanitarios que hay en los países subdesarrollados. Todo esto ha consolidado la desigualdad entre países que llega hasta la actualidad. En cuanto a las consecuencias sociales originadas por la carencia económica, cabe decir que la desigualdad económica significa también una gran desigualdad en el consumo, en el acceso al agua, a la electricidad, etcétera. Y además la comparación de estos datos nos da una información acerca de cómo viven en los países más pobres también. También cabe señalar que la carencia económica en los países pobres tiene importantes consecuencias sociales, por ejemplo, deficiente atención sanitaria, acceso a medicamentos reducido o a veces inexistente, ausencia de una educación de calidad, nivel de analfabetismo alto y desigualdad de género. En definitiva, se establece una pobreza crónica de la que es muy difícil salir. Sobre estas cuestiones hay numerosísimos documentos, pero en este vídeo me voy a centrar solamente en tres. El primero dice así, es un documento de la cadena de televisión France24.com del año 2021, en una adaptación del texto, y también hay un dato estremecedor, que es, por ejemplo, que la mitad de la población que es pobre en el mundo son niños, o la mitad de los pobres del mundo son niños, por decirlo de otra forma. Realmente el texto como título tiene el siguiente: por primera vez en más de 20 años, la pobreza extrema ha crecido en el mundo. Según las Naciones Unidas, es la primera vez en 2 décadas que aumenta la pobreza en el mundo y se ha incrementado la brecha de desigualdad entre ricos y pobres en países en vías de desarrollo. La situación está estrechamente relacionada con la crisis de la pandemia de la COVID-19. Esta ha ocasionado que las sociedades y economías de todo el mundo se hayan estancado, dejando en la pobreza a 120 millones de personas en 2020. Antes de la pandemia, en las regiones en desarrollo,
una de cada 10 personas y sus familias sobrevivían con 1,90 dólares al día. Ahora la cifra de personas en esa situación será mucho mayor. En efecto, la pandemia del coronavirus ha aumentado muchísimo las desigualdades, cuando ya existían, o las ha aumentado mucho, por desgracia, y ha sido, diríamos, otro problema añadido a los ya existentes en el mundo en relación con guerras, conflictos armados, también está el problema del yihadismo, etcétera. Y todo eso pues ha incrementado, esos problemas han aumentado por causa de la COVID-19. En definitiva, la pobreza extrema, como dice el texto, ha crecido en el mundo. Y la cuestión clara es que se podría atajar este problema simplemente, entre otras cosas, no desaprovechando el 25% de los alimentos que se producen en el mundo, sino aprovechándolos precisamente para destinarlos a los países más pobres de África, de Asia, de América del Sur, de América Central fundamentalmente. Y esto resolvería muchísimos problemas de alimentación y de pobreza. Aparte, también las grandes potencias como Estados Unidos, como Reino Unido, Francia, Alemania, etcétera, pues también podrían colaborar con más dinero para reducir el nivel de pobreza en el mundo. Pero los egoísmos de cada nación, el egoísmo de los gobernantes también, hace que esto no suceda y que al final la pobreza se cronifique y se perpetúe a lo largo del tiempo. En este sentido, hay muchísimo que hacer todavía. Por ejemplo, también es sangrante que la mitad de los pobres del mundo sean niños. Realmente es un dato espeluznante. Y los niños tienen un derecho a la vida, lo mismo que los adultos, que los mayores, etc. Y eso no se está respetando a pesar de los derechos humanos, a pesar de las Naciones Unidas, a pesar de la buena voluntad de las ONGs que luchan por conseguir que desaparezca la pobreza, la malnutrición, etc. Pero claro, es una labor también de estados, de jefes de gobierno, de gobiernos de los estados, porque los ciudadanos de a pie, los ciudadanos normales, no pueden destinar grandes cantidades de dinero para combatir la pobreza, porque no lo tienen. Entonces, ahí la responsabilidad principal, sin duda, es de los países, de los gobiernos de los países, sin ninguna duda. Otro documento también muy interesante es el documento 2 que dice los países más ricos del mundo y los países más desiguales. Está tomado de un texto de la bbc.com Mundo Adaptado, con datos de 2020. Y dice así, para saber cuáles son los países más ricos del mundo se puede, por ejemplo, consultar el Producto Interior Bruto, el PIB, que es la suma de todos los bienes y servicios que produce una economía en un año. Según este criterio, la mayor economía del mundo en la actualidad es China, seguida de Estados Unidos. Sin embargo, muchos economistas prefieren examinar la riqueza analizando la capacidad de compra de las personas, es decir, el PIB per cápita. En este contexto, los países más ricos son Luxemburgo, Suiza, Irlanda y Noruega. Los países más desiguales del mundo también, según el Banco Mundial, son Zambia, Botswana, Namibia, Surinam y Sudáfrica. Quitando uno, los demás países son de África. Es significativo. Realmente, pues efectivamente, las dos grandes potencias económicas del mundo está claro que son China y Estados Unidos. Son las que se disputan el mercado mundial, por supuesto con otras grandes potencias como Reino Unido, como Alemania, como Italia, España y otros países, por supuesto, también, pero fundamentalmente son esos. Rusia, por supuesto, está como un país enorme y que tiene grandes posibilidades, etc. Realmente, esta desigualdad no desaparece porque sigue habiendo una explotación del trabajo en muchos países del mundo, en los países más bien todavía en vías de desarrollo, como India, como en distintos países de Asia, Tailandia, etcétera, Indonesia, etcétera. Y todo eso tendría que desaparecer, esa explotación del trabajo, en Bangladesh, por ejemplo, también, Pakistán, etcétera. Son países muy poblados, pero en los que sigue habiendo explotación del trabajo y en los que sigue existiendo pues, un alto nivel de pobreza. Y podemos pensar que esto se puede solucionar con políticas de apoyo a los trabajadores, de más subvenciones, de más ayudas económicas del Estado a las clases sociales más necesitadas, etc. En definitiva, todo esto se va solucionando si hay una voluntad política de arreglarlo, en el sentido de ofrecer pues, distintos tipos de ayudas económicas, como acabo de decir. Por otra parte, en otro documento se habla, por ejemplo, de la reactivación de la migración irregular hacia la Unión Europea. Es un texto del País. Y dice así, los expertos alertan de que los flujos aumentarán en los próximos años debido al aumento de la desigualdad
tras la pandemia, al estallido de nuevos conflictos y al recrudecimiento de otros y al calentamiento global. Tras un insólito letargo, la afluencia de migrantes irregulares hacia la Unión Europea vuelve a despertar y se acerca a los niveles registrados en los estertores de la crisis de 2015, que puso a medio continente patas arriba. Según la estadística de Frontex, en 2021 accedieron al territorio europeo 196.000 migrantes irregulares, cerca de los 204.000 de 2017. Es pronto para saber si este aumento augura una nueva oleada de llegadas y más aún si esta alcanzaría las cotas de 2015, cuando 1.800.000 personas entraron en suelo comunitario. Estos son datos del año 2022, el 18 de enero del 2022. Se entiende que hay una reactivación de la migración irregular hacia Europa, porque la gente que vive en el Magreb, en África más bien del norte, en África Central, África del Sur, etcétera, en toda África, pues quieren tener una vida mejor, como es lógico. También en muchos casos pues hay migrantes de Libia, de los países de Egipto, del Líbano, etcétera, y otros países no solamente africanos, también asiáticos o de Cercano Oriente. Y es completamente entendible, refugiados de Irak, de Irán y de otros países. En ese sentido es algo completamente lógico porque tienen un derecho a una vida digna y por lo tanto están huyendo de guerras, de conflictos armados. Por ejemplo, podemos hablar de Mali, de Senegal y otros países africanos en los que hay bastante extremismo islámico, por ejemplo, o gente que viene de Indonesia, donde hay también grupos extremistas, de la India, de Pakistán, de Bangladesh, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esas personas tienen derecho a ser refugiados o tienen derecho a inmigrar o a emigrar para mejorar sus condiciones de vida y tener unas condiciones de vida normales, por decirlo de alguna manera. Por tanto, diríamos que también España, por ejemplo, está envejeciendo su población y necesita también mano de obra, necesita también jóvenes para poder trabajar en muchos trabajos en los que los españoles pues, no quieren trabajar por distintas razones. Y también, por supuesto, los migrantes que llegan a España pueden trabajar en todo tipo de trabajo en función de su preparación, de sus estudios y también de sus capacidades, podemos decir. Incluso la formación, la capacitación de migrantes, pues realmente tiene que ser algo pues, que se esté haciendo continuamente. Por supuesto, está el problema de los migrantes irregulares, pero también hay que considerar que en esos migrantes irregulares puede haber muchos casos o mucha gente que viene huyendo de guerras, del hambre, etcétera, y por supuesto pueden tener como una condición de refugiados de alguna manera, que es lo que suele destacar ACNUR, por ejemplo, que es un organismo, una organización de la ONU. Y por supuesto hay un derecho que está dirigido a los refugiados, en el sentido de que si eso se demuestra que lo son, pues ellos tienen derecho a un trato especial. En cualquier caso, que vengan migrantes a España, a Francia, a Reino Unido, a Italia, etcétera, es algo positivo porque refuerza también las estructuras del país a nivel laboral y a otros niveles. Y al final todos podemos convivir perfectamente. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.